Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1, vamos a leer esta primera parte que llega, como ven aquí, desde el verso 1 hasta el verso 22. Y esto es en el contexto de que Pedro, Juan y los demás apóstoles y discípulos están asistiendo diariamente al templo a predicar, y van todos los días desde la mañana durante todo el día al templo, y luego se van y están todos juntos y unánimes al lugar alto. Entonces dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Es decir, vinieron a ellos, ¿verdad?, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, porque estaban, vamos a decir, incómodos o resentidos de que enseñaran sobre Jesucristo y sobre la resurrección de los muertos. Entonces seguimos leyendo y dice: le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, es decir, habían como 5,000 personas que estaban siguiendo y habían creído y seguían en este caso, a los apóstoles, ¿verdad? Seguimos leyendo en el verso 5 y dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se están refiriendo? A la sanidad que hubo sobre la persona que era coja. Recordemos que lo que leímos en el capítulo 3, vimos cómo fue sano una persona que tenía cojo de nacimiento, que siempre lo llevaban al templo. Entonces ellos dicen: ¿con qué autoridad ustedes hacen esto, verdad? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Es decir, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les explica que es en el nombre de Jesucristo, aquel a quien crucificaron. Algo importante aquí que tenemos que notar es: recordemos que Jesús le había dicho a sus discípulos que serían llevados ante los concilios, y les dijo que cuando los llevaran ante los concilios, que no se preocuparan por qué decir, sino que el Espíritu les iba a dar qué decir en esa misma hora. Es decir, que dejaran que fuera por el Espíritu que fueran guiados para saber qué decir, y que no hablaran por sí mismos, ¿verdad? Y esto es lo que Pedro está haciendo. Seguimos leyendo en el verso 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí se está refiriendo Pedro a la profecía que encontramos en Zacarías, en el libro de Zacarías, y a la cual Jesús también había hecho referencia. Seguimos leyendo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto de la piedra del ángulo que desecharon los edificadores son los sacerdotes, los que están enjuiciando precisamente a los apóstoles, que fueron precisamente los que crucificaron, los que dieron las órdenes y acusaron a Cristo para que fuera crucificado, para llevarle a la muerte. Entonces, a esto que se refiere esta profecía. Ahora, lo importante, lo que dice aquí: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Efectivamente, solamente en Cristo podemos ser salvos. Verso 13. Entonces
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, es decir, viendo el denuedo es como viendo la facilidad de habla, la facilidad para hablar que tenían, ¿verdad? Seguimos leyendo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, viendo que Pedro y Juan hablaban con tanta soltura y de manera tan clara, ¿verdad? Como si fueran académicos, como si fueran filósofos hablaban, pero sabían que eran personas del vulgo, es decir, que no eran gente que tenían letras, se suponía. Entonces, en esto les reconocieron que había estado con Jesús. Claro, ellos estaban hablando también con el auxilio del Espíritu Santo. Y seguimos leyendo el verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, allí con Pedro y con Juan también estaba el cojo, que ya no era cojo, sino que había sido sanado. No había mucha cosa que decir, porque eso era manifiesto, era claro. Verso 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, no lo podemos negar. Es decir, los del concilio dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque esta señal de la sanidad que fue hecha sobre este hombre es algo que fue hecho delante de los ojos de toda la gente, todo el mundo lo vio. Y esto es algo que no se puede negar. ¿Qué haremos con ellos? Verso 17. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Su preocupación era que no hablaran en nombre de Jesús, ¿verdad? Al que ellos llevaron a crucificar. Dice el verso 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque efectivamente no debemos de obedecer a los hombres antes que a Dios, ni a sacerdotes, ni a gobernantes, ni a nadie antes que a Dios. Dios nos ha mandado a anunciar el Evangelio, entonces a Él es que tenemos que obedecer en esto. Bien, no hay autoridad sobre esa autoridad a que nosotros tengamos que obedecer. Los hombres bien pueden amenazar, sí pueden hacer, incluso pueden matar el cuerpo, pueden llevar a las cárceles, pero aún así su potestad no está sobre la potestad de Dios. Entonces Pedro bien y claramente les dice que tenemos que obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios. Seguimos leyendo en el verso 20 y dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque se había hecho, por lo que se había hecho, es decir, por el milagro. Ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, recordemos que este hombre era cojo de nacimiento, este hombre tenía 40 años siendo conocido del pueblo que no podía caminar desde su nacimiento. Y de repente viene Pedro y Juan, y en el nombre de Jesús es hecho este milagro notorio a todos, y comienzan a predicar, y gran parte del pueblo lo sigue. Vemos aquí que estamos hablando ya como unos 5,000 hombres que lo estaban siguiendo, lo cual presentaba cierto resquemor entre los sacerdotes para hacerles algo en ese momento a Pedro y a Juan. Entonces, creo que esta lectura está bastante clara. Tenemos que tener claro esto. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. La autoridad de los hombres es permitida por Dios, pero no para que esté por encima de la autoridad de los hombres. Tú puedes obedecer a quien tú quieras, nosotros podemos obedecer a quien nosotros queramos, pero no nos es lícito. Es decir, no nos es correcto. A quien debemos de obedecer primero es a Dios. Y el mandato de Jesucristo es que prediquemos este evangelio por todo el mundo. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, ese es su mandato. Que lo prediquemos, que nos congreguemos, que estemos los unos con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier gobierno, cualquier entidad, cualquier grupo religioso, cualquier pastor que te diga, no, tú no puedes predicar, o tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tú no tienes que obedecerle. En eso no hay que obedecerle. En eso es lo que tenemos que obedecer a Dios. Es decir, ¿por qué?
No hay que obedecerle en esto porque hay un mandato claro del Señor, de que debemos llevar su palabra. Entonces, toda cosa que esté contraria a esta, está contrariando la voluntad de Dios. Y contra la voluntad de Dios, nosotros no debemos de obedecer nada que vaya contra la voluntad de Dios, contra el mandato que Dios nos dio. No tenemos que obedecer ninguna autoridad en este sentido. Bien, ni en dónde podemos predicar, ni en cuándo tenemos que predicar, ni en cómo tenemos que predicar la palabra de Dios. Nada de eso está bajo la autoridad del mundo. Esas son cosas que están bajo la autoridad de Dios. Entonces, Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo en próximos videos.